Bendiciones, familia bonita. Esto es Café con Cristo. El tema de esta noche se titula El ser podados. Quiero que me acompañe a leer la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 2. Y la palabra de Dios en versión Dios habla hoy se lee de la siguiente manera y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, si una de mis ramas no da uvas, Él la corta, pero si da uvas, Él la poda y la limpia para que dé más. Quiero preguntarle esta noche si usted sabe lo que significa la palabra podar. Buscando en el diccionario encontré que la palabra podar significa cortar, reducir, ajustar o equilibrar. La palabra de esta noche nos dice que si una de sus ramas no da fruto, Él la corta, pero si ésta da, la poda y la limpia. Es decir, Él la corta, la reduce, la ajusta, la equilibra. ¿A quién de nosotros nos gusta ser podados? Yo creo que a nadie de nosotros nos gusta ser podados. Este es Ángel, es un gatito callejero que nosotros alimentamos y quiso salir en el video. ¿A quién le gusta de nosotros que lo acomoden o que lo cambien? ¿A quién le gustan las pruebas o las situaciones difíciles? Hace unos días yo escuchaba una conversación entre pastores y líderes. Ellos decían lo siguiente: somos una generación, hablando de la generación de nosotros actual, ellos decían que somos una generación a la que no nos gusta el cambio, ni nos gusta batallar, y mucho menos el ser podados. Hablando sobre los más jóvenes, ellos decían que si en estos tiempos los jóvenes son presionados en el trabajo, tendemos a huir. Que si se nos llama la atención en la iglesia, nos vamos de la iglesia. Bendiciones, mi pastora. Ellos también decían que cuando nos pasa algo difícil, nosotros queremos huir. Es decir, hay algún problema con alguien en la familia y preferimos aislarnos. Tenemos una relación difícil, es mejor huir. Y me puse a meditar y a pensar en esto, y qué verdad. Y esto no solo sucede en los jóvenes, sino que también sucede en nosotros. Yo me ponía hasta adelante y yo meditaba cuántas veces he querido huir cuando Dios me pone alguna prueba, cuando Dios me lleva a alguna situación, cuando Dios trata conmigo, cuántas veces he querido huir de los procesos, cuántas veces he querido no ser podada, cuántas veces no he querido ser equilibrada ni que Él corte en mí, porque todas estas cosas duelen. A mí no me gusta la presión, no me gusta ser podada y debemos de entender que para que algo pueda dar fruto, tiene que ser podado. La poda duele. Otro pastor en la misma conversación que yo escuchaba hace días platicaba lo siguiente: nosotros podemos huir, pero ponte a pensar en una planta. ¿Las plantas pueden huir? No. Ellas, aunque vean que las tijeras vienen para podarlas, no pueden moverse y no pueden huir a ningún lado. Ellas permanecen, se les da forma, se les da equilibrio y por tanto ellas dan fruto. En este invierno pasado mi esposo siempre poda las plantas para que éstas vuelvan a crecer durante el verano. En este invierno yo le pedí que no quitara la planta de fresa porque la planta de fresa se veía muy sana. Él las dejó, pero sí podó las plantas, pero no las arrancó. Esas plantas que él dejó después de podar eran alrededor de 2 plantas. Estas se convirtieron en 10 y hoy todos los días cosecho una abundante cosecha de fresas frescas. Es decir, él podó las plantas, no las arrancó, pero les dio equilibrio y estas ahora me están dando fruto y fruto que está siendo abundante. ¿Me está siguiendo la conversación esta noche? Quiero que me acompañe hoy a leer ahora en el libro de San Juan, el capítulo 12, versículo 24 y 25, que se lee de la siguiente manera. Yo les aseguro que si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, quedará solo, pero si éste muere, dará fruta en abundancia, es decir, dará una abundante cosecha. Qué interesante. Dice que si el grano al caer en la tierra no muere, este no puede dar fruto, se va a quedar solo. Pero si él muere, da una abundante cosecha. En esta misma conversación que yo escuchaba de los pastores que me impactó tanto, y mientras yo le preguntaba a Dios y le decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para Café con Cristo de esta noche? Él movió mi corazón a hablar sobre esta meditación y sobre todo lo que había ministrado en mi vida
y la realidad de que todos queremos huir cuando somos podados. Otro pastor en la plática decía, si el grano no pasa por el proceso de ser enterrado, de que la semilla muera en la tierra para abrirse paso, este no puede dar fruto. Si no es enterrado, si no le da el sol, si no llueve, este no puede dar fruto. Si el grano no permanece, si el grano no sigue ahí después de que es enterrado, si este no es procesado, si no, la semilla no se rompe para dar vida, para dar fruto, ¿qué sucedería? Si este no recibiera y resistiera el duro sol, las lluvias, las temperaturas, ¿qué sería de nosotros? No hubiera fruto que nosotros pudiéramos comer. Debemos de recordar algo, decía él también, que el mismo que sembró la semilla es el mismo que la va a cosechar, que la va a podar, que la va a limpiar, y es el mismo que va a recoger los frutos. ¿Cuán difícil es ser podado? ¿A quién de ustedes les gusta que les digan que tienen una enfermedad? ¿A quién de ustedes les gusta tener situaciones en su familia? ¿A quién de nosotros nos gusta que a veces Dios ponga presión en nosotros en el trabajo? ¿A quién de nosotros nos gusta que a veces Dios nos dice haz algo y nosotros queremos huir como Jonás? No es casualidad que Dios me ponía a hablar sobre Jonás también. ¿Cuántos de nosotros queremos huir cuando escuchamos la voz de Dios que nos está diciendo algo que nos va a doler o que nos va a incomodar? Cuando Él permite una situación en nuestra vida, cuando Él permite un cambio, cuando Él permite un diagnóstico. ¿Cuántos de nosotros nos gusta eso? ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, Señor, ven y pódame, corta en mí para que yo pueda dar al fruto por uno, a 1000 frutos por uno? Es muy bueno decir la palabra y leerla y aprenderla y atesorarla, pero muchas veces a mí me sucede. Yo he vivido muchas etapas con Dios y recuerdo anteriormente meterme en una intimidad muy profunda con Dios, donde lo buscaba, donde ayunaba, donde me separé de las redes sociales, donde dejé los teléfonos, donde mi prioridad era Dios y estar hablando con Él, pedirle que me diera sueños, que se comunicara conmigo y meterme en una relación profunda con Él. Esto sucedió, pude escuchar la voz de Dios, pude meterme muy profundo en intimidad con Él, pero al igual comenzaron a pasar muchísimas cosas difíciles en mi vida y eran pruebas y eran batallas una tras otra. Llegó un tiempo que mi espíritu y mi alma se cansaron tanto que aún en medio de que yo escuchaba la voz de Dios, yo tenía miedo de volverme a meter en una intimidad y en una profundidad así con Dios, porque sabía que automáticamente iban a venir situaciones. Es decir, para que yo dé frutos, tengo que ser podada. El Señor va a permitir que me llegue el sol, que tenga lluvia. El Señor va a permitir que ese grano sea incomodado para que sea rompido, para que sea quebrado, para que pueda dar fruto. Y es algo que todavía estoy batallando en mi vida, que digo, yo quiero meterme más con el Señor, pero sé que automáticamente va a haber poda, va a haber situaciones y algo de mí se frena, como que no quiero pasar por eso. Es algo que meditaba hoy en la mañana mientras hablaba con Dios y decía, Señor, permíteme seguir metiéndome en intimidad contigo, seguir siendo ese grano, Señor, que aunque le duela, pueda dar frutos. Esta noche al leer la palabra, Él nos dice dos cosas distintas, que el grano tiene que morir para que pueda dar fruto. Y también el Señor nos dice que si nosotros estamos en Él, nosotros debemos de ser podados, debemos de ser limpiados para que demos una cosecha abundante. Porque si estamos en Él y no damos frutos, dice la palabra que vamos a ser arrancados. Yo no quiero ser arrancada, prefiero ser podada, aunque me duela. Y a veces es muy duro decirlo y muy difícil y lo decimos de boca, pero si lo confesamos, el Señor es el quien nos hace una realidad en nuestra vida. La palabra de Dios hoy es profunda, es bella, pero es fuerte. Porque es verdad, estamos en una generación que somos literalmente, no solo los jóvenes, también los papás muchas veces somos como de cristal, no queremos que nos llegue el sol, no queremos que el Señor nos exija un cambio por medio de enviarnos alguna situación para cambiar, para fortalecernos, para probar nuestra fe, para ayudarnos a ser más fuertes, para ayudarnos a confiar en Él, para ayudarnos a crecer. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás pasando, yo no sé dónde el Señor quiere podar en ti, yo no sé dónde el Señor quiere arrancar, dar fruto, equilibrar en tu vida para que pueda ser esa planta que se sigue dando paso y que sigue dando fruto, para que el Señor la siga podando y la siga haciendo que dé cosecha abundante hasta la venida de Él. Yo sé lo que estoy pasando, pero sé que Dios me está moviendo a confiar en Él, sé que Dios me está moviendo a decirme, estoy podando, estoy dando crecimiento, voy a poner equilibrio en ti, te voy a fortalecer.
Sé que todos tenemos alguna situación que no nos agrada, sé que todos estamos pasando por algo donde Dios quizás te dice cambia, donde quizás Dios te dice perdona, donde quizás Dios te dice pide perdón, pero sé que Dios está en control de todas esas temporadas y que si nosotros seguimos estando en esa viña, el Señor va a seguir ayudándonos a que demos fruto que no se va a echar a perder, porque no es solo para aquí, para la tierra, sino de ese fruto que permanece. Este fruto que permanece solo lo podemos tener si estamos en la vid, que es nuestro Señor, y Él es el que va a ayudar a que nosotros seamos esa fruta que da alimento a otros, pero que es alimento verdadero, que es la palabra de Dios, que es pan y que da bendición y que se sigue extendiendo, de este fruto que sirve para compartir y para darle a muchos, y de este fruto que sacia, que solamente lo podemos tener en Jesús. Yo les voy a invitar a que sigamos meditando la palabra de Dios y que terminemos con una pequeña oración mientras el Señor me bendice con toda su creación y con todo lo que está haciendo. Si yo les contara cuántos animalitos envía el Señor a mi casa para que les dé de comer, nos quedamos aquí toda la noche. Solo Dios sabe lo que está haciendo y Él siempre quiere usarnos para bendecir y para dar fruto en todas las áreas donde el Señor sabe que nosotros podemos hacerlo. Acompáñame a terminar en oración. Señor, yo te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida y en la vida de cada persona, Señor, que va a escuchar esta palabra. Quizás son situaciones muy incómodas, dolorosas. Quizás son situaciones, Señor, que traen incertidumbre. Quizá hay cosas dentro de nosotros que tú estás pidiendo que sean no solamente podadas, sino también arrancadas. Porque solo tú, Señor, el que siembra la semilla, eres el único que sabes cómo podar, cómo equilibrar, cómo limpiar, para que haya una cosecha abundante. Señor, solo tú sabes que hay que arrancar y que hay que dejar en la planta, como cuando mi esposo dejó esas plantas de fresa, que aún en el invierno permanecieron porque fueron podadas, Señor, pero se abrieron paso y de unas pocas ahora dan fruto por 10 plantas, las cuales no estaban ahí, pero que tú permitiste que porque esas 2 que permanecieron se reprodujeran. Señor, yo no sé qué plantas tienes que podar en mi vida, yo no sé qué plantas tienes que podar en la vida de quienes van a escuchar esta palabra. Pero Señor, yo te pido que esta noche tú nos ayudes a que nuestra mente, alma, espíritu y corazón confíen en ti. Que quizás estamos hoy teniendo una plantita muy pequeña o que se está muriendo o que se siente ahogarse, Señor, con tanta lluvia o que se siente secarse con el sol fuerte que le da. Señor, pero solo tú eres el que permite todas esas temporadas y todos esos elementos para que las plantas puedan seguir creciendo. Señor, ayúdanos a que todo lo que tú estás utilizando en nuestras vidas, nosotros podamos ver aún más adelante de ellos, podamos ver encima de ellos al autor y al consumador de nuestra fe, al que nos sembró, al dueño de la semilla, al que la hace germinar, al que la cuida, al que la poda y al que hace que dé frutos. Señor, que podamos descansar en ti, que podamos confiar en ti, sabiendo que el que es el viñador tiene cuidado de la viña y que si nosotros estamos injertados en Él, Él cuidará de nosotros para que demos fruto en abundancia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias por haberse conectado. Hoy salimos al jardín con un día que está rico. Quise venirme al jardín de enfrente porque Angelito estaba aquí y quería darle un poco de cariño, ya que él de repente aparece y de repente no, y aquí viene que le demos de comer. Dios es tan bello, tan bueno, y aún en medio de su creación nos sigue enseñando tantas cosas y nos pide que demos fruto de bendición para otros. Así que hoy me tocó compartir el pan contigo para ministrarte y darle las gracias al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas. Descansa en el Señor, confía en Él, aferrémonos a su palabra y pidámosle ayuda cuando nosotros tengamos dudas, cuando nosotros estemos en prueba, cansados o sentirnos desmayar, pidámosle al Señor que nos siga ayudando y acerquémonos unos a otros. Pidamos oración cuando lo necesitamos. Esto fue Café con Cristo. Buenas noches, bendiciones. Si al Señor le place y lo permite, nos volvemos a reunir un miércoles más. Si tú crees que este mensaje va a bendecir a alguien, por favor, compártelo, que no te cuesta nada. Bendiciones y buenas noches a todos los que se conectaron.